Paso a presentar al hermano Fray Vidal Rodríguez López, franciscano extremeño, que ingresa en la orden haciendo su profesión en el 1990 en el monasterio de El Palancar. Es ordenado en el 1997, licenciado en estudios eclesiásticos y por el Centro de Estudio Teológico de Sevilla, Facultad de la Teología de Cartuja de Granada, también licenciado en Teología Dogmática en la Universidad Antoniana de Roma, y su currículum de estudios le lleva a desempeñar trabajos en la Orden Franciscana y de diferentes ministerios, casi todos ellos fundamentalmente relacionados con el ministerio pastoral y oficio, destacando sobre todo su labor en el ámbito de la formación, tanto a nivel de formación inicial como de formación permanente. Ha estado muchos años en Roma y allí desempeñando servicios de Secretaría General para la formación de toda la orden, en su presencia en los diferentes continentes. En la actualidad es director de la Revista de Guadalupe, vicario de esta comunidad franciscana y sobre todo es hermano entre los hermanos, y también en este momento creo que va a ejercer de enseñanza fraterna. Bien, buenos días a todos. Que el Señor les dé la paz. Bienvenidos a la Santa Casa de Santa María de Guadalupe. Saludo a todas las autoridades e instituciones, pero el tiempo es breve. Y recuerdo aquel refrán: o por fraile o por hermanos, todos somos franciscanos. Por lo tanto, siéntanse a casa. 40 minutos. Gracias. Los 12 apóstoles reciben del ministro general de la Orden Franciscana, Fray Francisco de los Ángeles Quiñones, al ser elegidos en Extremadura y enviados a la Nueva España en 1524, dos documentos jurídicos que sancionan el mandato y orientan el desarrollo de la misión. Son dos textos que van más allá de lo jurídico, tienen un alto valor teológico y beben de la tradición franciscana. Ofrecen el objetivo y orientan la pedagogía para el desarrollo de la evangelización desde una óptica de fe, con un práctico sentido común y exigiendo una gran entrega personal y fraterna a una misión franciscana y eclesial inédita. Intentamos ofrecer un comentario diacrónico, primero de la obediencia y después de la instrucción, con carácter de metodología hermenéutica que recorre los ejes evangélico y franciscano, vertebradores del proyecto misionero de la obediencia e instrucción de los 12. En un primer lugar, haciendo aflorar las coordenadas bíblicas explícitas e implícitas que motivan evangélicamente la misión, mostrando cómo las claves paulinas, especialmente la teología de la cruz, recorren todo el texto, nutriéndolo de ardor apostólico. En un segundo momento, evidenciando las claves de la espiritualidad franciscana, que están a la base del texto, dándole sentido, según el acento propio de la reforma de la orden en España. Son estos acordes los que modularán una forma de vida evangelizadora singular que bebe de las fuentes del carisma. Vamos a hacer ahora el comentario a la obediencia en esos 7 puntos. La misión de anunciar a Cristo nuestra paz. El documento se abre con el saludo de salud y paz,
de Fray Francisco de los Ángeles, ministro general y siervo de toda la orden, que se dirige a los 12, pero también y a todos los demás hermanos que allí han de ser recibidos o enviados en el futuro. Por lo tanto, es un documento que no se restringe solo a los 12 enviados en ese momento, sino que nace con voluntad de continuidad. Se es consciente de que está enviando la primera remesa de misioneros a la que seguirán otras, que habrán de ser tenidas en cuenta como referencia autorizada esta obediencia. Son destinados a las tierras de los infieles que habitan en tierras de Yucatán. 12 hermanos de la orden de los menores bajo la obediencia de Fray Martín de Valencia. La imprecisión de los límites geográficos a donde son enviados es lógica, dado el momento de la conquista, primeros decenios de la presencia cristiana en la tierra firme. Con ello se da un cambio en la perspectiva de posesión de la tierra. Se avanza de una conquista insular, que es la que había en ese momento, a una conquista continental, con el consiguiente cambio de perspectiva política y eclesial. Se pasa de una provisionalidad territorial a una estabilidad institucional que requiere nuevas estrategias, también en lo misionero. Desde el punto de vista franciscano, a tierras de infieles remite a un texto clave en la misión franciscana. El profesor Martínez Francisco Ortiz hablaba antes de ello. El capítulo de la regla, donde se indica a los frailes que pueden ir a tierras de infieles predicando de dos maneras. Una, simplemente viviendo como cristianos, y segundo, en un segundo momento, si a Dios le parece bien, predicando con la palabra y el ejemplo. Primero la vida y después la predicación. Así pues, son enviados por obediencia del sucesor de San Francisco, el ministro general, el padre de los Ángeles, bajo la obediencia de Fray Martín. Antes hemos visto lo que es la lista de los 12, fallarán 2, se añadirá 1, pero no entro ahora mismo en ese tema. Un misionero envía la misión. Bajo el icono implícito del final del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, el padre Quiñones prolonga el Evangelio de los 12. El sediento celo apostólico de San Francisco, que es su propia vocación y deseo inalcanzado. El padre Quiñones quiso ir a misiones y dice ser de vuestro número, algo que no mereció conseguir de los superiores y que ahora cuenta con el favor de Dios. Ahora Fray Francisco de los Ángeles confía en encontrar por fin el descanso a su profunda y sincera inquietud misionera, aceptando el yugo del Maestro, la voluntad de Dios, prolongando la pasión misionera de San Francisco en el envío de los 12. Tanto en Mateo 11, como en su paralelo de Lucas, la bendición de Jesús al Padre por ocultar el Evangelio a los sabios e inteligentes y revelar los misterios del reino a los pequeños y sencillos, se da tras las instrucciones de Jesús a los discípulos, misión a la que son enviados los discípulos, tarea que se ve frustrada en las ciudades más favorecidas por milagros, Corozaín, Besaida y Cafarnaúm, que son comparadas con Tiro, Sidón y Sodoma. Sigue además en Mateo 11 el ofrecimiento de Jesús como Maestro bondadoso. Venid a mí todos los que estáis cansados o agobiados, y yo os aliviaré.
El equipaje de los discípulos de Jesús concreta en la obligación moral del Padre de los ángeles, quien, dice la obediencia, con toda la conmoción de las entrañas y los constantes sollozos del corazón, va a enviar a los 12 frailes por obediencia hacia nuevas gentes, convencido que la voluntad de Dios es revelar su amor a los pequeños, para que, unciendo el yugo de Cristo, accedan a un estado de libertad que les redima de la ignorancia de la mentira, dice, engañadas por los astutos demonios, de la oscuridad de un caminar sin esperanza, retenidas por las sombras de la muerte y de la vanidosa vaciedad de la idolatría, detenida por la vanidad de los ídolos. El objetivo del envío es una liberación integral del mal de estas gentes, librarlas de las fauces del dragón, integrándolas en la milicia de la cruz, hacerlas militar bajo el estandarte de la cruz, unciéndolos al suave yugo de Cristo, someterlas al yugo del Señor, porque así, Padre, te ha merecido mejor. Francisco tras el paradigma del apóstol Pablo. El ministro general ahora se detiene en la exaltación de San Francisco y su prole, como ejemplo que inspira y se prolonga en los 12 y no solo. La bondad de Dios hizo surgir a Francisco y a su prole con un doble motivo: la gloria del nombre de Dios, asegurar la salvación de los fieles y evitar la ruina amenazante de la Iglesia y dirigirla en su antiguo estado. Gloria divina y salvación humana, reparar a la Iglesia desde el cimiento evangélico, se unen como tarea del seráfico, dice el padre Quiñones, seráfico abandonado de Cristo y otros varones semidentes, que asumen esta encomienda, contemplando la vida y méritos del apóstol Pablo, el apóstol de la gentilidad, abrazando la teología de la cruz y gloriándose de ella. En cuanto a mí, dice San Pablo, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Desde la atalaya evangélica de Pablo, Francisco, sin ser ajeno a su vocación, por medio de los hijos que se fatigan en vigilante atención, se esfuerza en atraer hacia el seno de la Iglesia tanto a fieles como a infieles, elevando el afecto hacia los bienes celestiales, proclamando el poder del nombre divino en todo el orbe, son palabras de la obediencia, extendiendo el culto de la religión cristiana. En la obediencia, el envío de matriz paulina toma cuerpo en Francisco y sus hijos, que sedientos en la palma del martirio, marcharon a las tierras de los infieles por diversas partes del mundo. Francisco, los primeros compañeros, y ahora los 12 son llamados a ahuyentar herejías, combatir exterminios y plagas mortales. Dice la obediencia, entregarse voluntariamente a la humillación y deseando derramar su propia sangre, llevados por el fuego del amor a Cristo. La motivación en Pablo y en Francisco, en los primeros compañeros y los 12, es el amor de Cristo, donación que hace al apóstol entregarse para predicar a los gentiles, a Francisco peregrinar a Tierra Santa, a las primeras generaciones franciscanas sufrir el protomartirio en Marruecos. Ayer hemos celebrado la canonización de los mártires misioneros franciscanos de Damasco. Y ahora en los enviados a la Nueva España, estar dispuestos a darlo todo, pues mucho menos debemos amar el amor de quien mucho nos ha amado, dándonos con su cruz la vida nueva. Hay en la obediencia toda una teología de la cruz, entendida desde la consagración religiosa, desde un horizonte de donación total hacia la misión encomendada,
que se nutre de la teología paulina, bebe de la espiritualidad franciscana y transmite la implicación personal y vocacional de Fray Francisco de los Ángeles como ministro general en el proyecto del envío de los 12, que ve como con natural la misión, la posibilidad del martirio como plenitud de fruto evangelizador. La obediencia da un paso hacia adelante, motivando la llamada y el envío de los 12. El icono evangélico que inspira el texto y el contexto de la convocación de estos frailes es la parábola de la recompensa de los obreros de la viña, de Mateos 20, teniendo además como fondo otra parábola dramática, la de los viñadores homicidas, en el capítulo 21 de Mateos. Los 12 son llamados ahora, cuando el alba ya declina, a la hora 11, sois llamados por el Padre para ir a la viña. Más que una lectura apocalíptica de la historia y del momento de la llamada, encontramos una perspectiva evangélica que sitúa la llamada de los 12 en una cadena de llamadas, Pablo, San Francisco, los primeros compañeros, y que ofrece la novedad de la interpretación del denario como jornal ajustado a todos los viñadores, madrugadores o tardíos, desde una clave de desapropiación radical bienaventurada. Son llamados como hijos por el Padre y no como operarios. Son contratados no a cualquier precio como los demás, sino para un jornal de gloria. Dice la obediencia. Y ahora, cuando el día declina, a la hora 11, sois llamados por el Padre para ir a su viña, no contratados a cualquier precio, como los demás, sino como verdaderos hijos de tan gran Padre, buscando sin promesa de salario, no vuestros intereses, sino los de Jesucristo. La ultimidad de la llamada expresa la voluntad de la ultimidad de Cristo en su encarnación. No es un mero ejercicio ascético, ni una contingencia sobrevenida por la necesidad. Los 12 son llamados los últimos, porque Cristo buscó ser el último de los hombres, lo dice la obediencia, quien buscó ser el último de los hombres y lo consiguió, y quiso que vosotros y sus demás hijos verdaderos fuerais los últimos. La teología de la kenosis de Cristo engarza con la vocación a la minoridad de la orden de frailes menores, con el estilo de vida con el que han de ir por el mundo los frailes. La poquedad, abrazada por Cristo y prolongada por los 12, se propone como instrumento misionero eficaz, donde la pobreza de fuerzas y recursos se presenta como una opción vital en línea con la más pura espiritualidad franciscana. Dice la obediencia, pisoteando la gloria del mundo, abatidos por la bajeza, poseedores de la nobleza de la pobreza, y siendo tales que en el mundo os tuviera por escarnio y como calumniadores. Abrazarse a la sabia locura de la cruz de raíces paulinas y juzgarse en locura vuestra vida y nuestro final sin honor, produce como fruto el milagro de la conversión a través de la necedad de la predicación. Convertidos en necios para el mundo, por la necedad de vuestra predicación, convirtáis así al mundo. La llamada a la misión de los 12 se engarza en una vocación consciente de la insignificancia de la gesta, experimentando una emoción interior, sabedores de la gratuidad de la tarea, porque no fuisteis enviados por una recompensa, sino más bien sin la promesa de un salario, y confiados en la promesa final. Percibe con ojos bien abiertos y con la certeza firme en lo alto que os habría de hacer primeros.
La misión como contemplación de Cristo. El texto de la obediencia da ahora un giro. Por una parte, se apremia al grupo de frailes a tomar conciencia de la ultimidad del momento, azuzándoles para defender la victoria del Rey, con palabras y con actos. La cuestión está en la previsión de una vida franciscana novedosa, que tendrá que combinar la vida contemplativa con la tarea apostólica, en clave de itinerancia misionera. Se estrena así una propuesta obediente a la forma de vida de la regla franciscana, que, a la observancia a la que pertenecen la Reforma, asumen con una fidelidad sin fisuras ni relajaciones, sin glosas ni concesiones. El icono bíblico es la llamada y la conversión de Zaqueo, un judío pudiente y publicano, pequeño y curioso, que se encarna en un sicomoro para ver a Jesús. Allí es mirado y llamado por Jesús, que se autoinvita a comer a su casa, y allí aquel hijo de Abraham se convierte, dando la mitad de sus bienes a los pobres y el cuádruplo a los que pudo defraudar. Dice la obediencia: y si hasta aquí, sorbiendo la savia de la cruz, buscasteis con Zaqueo en el sicomoro ver quién era Jesús, bajad ahora apresurados a la vida activa. Y si de los hombres enemigos defraudasteis a alguno de los enemigos de la cruz, devolved por cuadriculado a los prójimos, siendo activos y contemplativos, derramando por el nombre de Cristo y por la salvación de ellos la propia sangre, que equivale al cuádruplo de la sola contemplación. Y entonces veréis más ampliamente quién es Jesús, cuando desconfiados de vosotros mismos, para hacer esto, gozosos lo hayáis recibido en vuestros corazones, porque a vosotros, pequeños en estatura, os hará conseguir el triunfo del enemigo. La diatriba entre la vida interior y la vida contemplativa, vida activa o apostólica, ha acompañado la espiritualidad franciscana desde los orígenes. Y precisamente aquí estriba su originalidad dentro de las órdenes mendicantes, la prioridad de la vida con Dios, de la que su máxima expresión será la regla de los eremitorios, se despoja de las separaciones propias del monacato para buscar en lugares solitarios y apartados, el convento de Monroy lo será, fuera de núcleos de población, para nutrir el espíritu y saborear la intimidad fraterna, donde no se huye de las gentes, sino que se busca perseverar la pureza de la fidelidad del carisma original de la regla. La observancia a la que pertenecen los 12, con su búsqueda de radicalidad evangélica, tendrá ahora en Nueva España el desafío de desarrollar la misma vocación en unas coordenadas espaciotemporales nuevas. Con gentes ignotas, ante culturas extrañas, religiones desconocidas y con situaciones inéditas, donde lo importante estará por encima incluso de la misma vida de los 12, pues no importa morir, sino que el Evangelio se siembre y fructifique en aquellos pueblos, dando vida a una nueva iglesia. En la obediencia, el episodio de Jericó con Zaqueo juega teológicamente con la pequeñez de este personaje y con la debilidad de los 12, con la subida al árbol de aquel y el abrazar la cruz de estos, con la búsqueda del jefe de publicanos, por ver a Jesús y el nuevo modo de ver de los 12 en la misión, con la conversión del hijo de Abraham que divide su hacienda y resarce por 4 lo defraudado, con la radicalidad de esta fraternidad, que va al derramamiento de sangre por el nombre de Cristo y la salvación de ellos, valorando esto como el cuádruplo de la sola contemplación. Visto que
no tenemos más tiempo, voy a la conclusión. Tras la presentación del comentario diacrónico con vocación hermenéutica tanto de la obediencia como de la instrucción de los 12 apóstoles, subrayando las líneas teológicas y las raíces franciscanas, podemos ofrecer tras esta aproximación algunos frutos a modo de conclusiones. El Evangelio resulta clave de lectura vital de la misión de los 12, desde una perspectiva de entrega, consciente y libre, gratuita y crucificada, a un proyecto divino, sembrar el Evangelio en el corazón de aquellos infieles. Asimismo, es la vocación a la consagración religiosa con acento franciscano la que motiva, sostiene, reclama y justifica una donación total de los 12 a la misión, que tiene la pobreza itinerante como instrumento de aproximación misionera, la obediencia fraterna como ligación eclesial y la libre creatividad evangélica como recurso pedagógico evangelizador. La teología paulina, concretamente la teología de la cruz, es el eje transversal de una radical forma de vida religiosa y obra misionera que enlaza con la vitalidad de la fuerza carismática de la Reforma franciscana, que hace de estos 12 apóstoles los arietes de una evangelización inédita que requería nuevos métodos para sembrar de nuevo la novedad del Evangelio. Mucho hay que decir aún de la historia, antropología, cultura, pedagogía, fenomenología de las religiones, de esta empresa, pero creemos que la dimensión teológica y su declinación franciscana son necesarios y enriquecedores para conocer, interpretar y aprender de estos cristianos que sembraron cristianía en las gentes de la entonces Nueva España, con tanta generosidad, respeto, creatividad, fidelidad y sobre todo pasión por Cristo y por el hombre, por el Evangelio, que habían prometido vivir sin glosa y anunciar a toda criatura. Nuestra modesta aportación quiere ofrecer un paso más en esta línea, de afirmar que el Evangelio es la clave interpretativa de este inédito proyecto de misión franciscana, que los 12 caminaron descalzos sobre los pies del amor a Dios y al prójimo. Muchas gracias. Gracias una vez más, hermano Vidal, también, como no, Francisco Ortiz. Tenemos 8 minutos, al menos para alguna pregunta, y así podemos dar también una cierta holganza a las comunicaciones que vendrán después. Vale. Buenos días. Padre, ¿me puede explicar, Fray, el concepto de teología paulina y por qué se llama teología paulina? La teología paulina se entiende en las cartas de San Pablo. Hay una forma de leer, vivir y anunciar el Evangelio. Por eso, de alguna forma, Pablo, como gran apóstol de la gentilidad, supone un desarrollo novedoso que saca toda la enjundia del Evangelio y hace que sea fundamental. Por eso, al hacer el comentario de la obediencia y de la instrucción y sacando todas las citas implícitas, explícitas de los textos de Pablo, se ve que a la base no está solamente el Evangelio, los textos del Evangelio, sino también las cartas paulinas. Y dentro de la teología paulina, la teología de la cruz,
que es muy fuerte en San Pablo, el padre Quiñones la asume y la proyecta en los 12. Por eso me parecía tan importante subrayar este tema, porque realmente les manda a una empresa que sabe que puede acabar en martirio. Pero no importa, porque la eficacia, y eso es de Pablo, la eficacia de la evangelización no es nuestra, es de Cristo en su cruz. Y esa es nuestra pobreza y la riqueza del Evangelio. No sé si le he respondido. Gracias. Sí, buenos días. Quería preguntarle también, en esta exigencia que el padre Quiñones, claro, manda a los descalzos, realmente manda una orden que en ese momento era excelsa en todo lo que era exigencia, ¿no? Y además son eremitas prácticamente dentro de lo que es la orden franciscana y les manda a predicar. Quería preguntarle también si hay también una huella de todo lo que significa la devotio moderna en toda esa huida un poco a los sitios escogidos que ellos tienen, ¿no? Que son más alejados, y también de asumir todo aquello que están leyendo en textos evangélicos, fundamentalmente cristológicos, ¿no? Y demás, a la hora de predicar también en América. De alguna forma hay una diferencia. Es decir, la devoción moderna supone una búsqueda hacia el interior de la persona, es un movimiento mucho más intimista. La Reforma franciscana intenta la intimidad de vivir el Evangelio en la sencillez. Por eso ahora se da en esta llamada y este envío de la Reforma franciscana para que salte a América, se da un paso de una vida retirada para vivir con austeridad el Evangelio a vivirlo en itinerancia, porque será esa llamada a vivir como itinerantes el Evangelio para anunciar el Evangelio. De alguna forma la devoción moderna es un movimiento mucho más preciosista, muy interesante, pero que tiene otras coordenadas. Me imagino, padre Vidal, que el tiempo no le ha permitido desplegar toda su conferencia, pero creo que hay una parte que sería interesante que los conferenciantes al menos se llevaran la idea, la podrán obtener posteriormente cuando lean las actas, de que los 12 cuando van a Nueva España llevan ya el rodaje hecho. Como sabemos, Fray Juan de Guadalupe, ese jerónimo que posteriormente se hace franciscano, va a iniciar esa estricta observancia de la provincia de San Gabriel. Por tanto, los 12 apóstoles supongo que ya iban bastante trabajados para llevar a efecto el programa que van a desarrollar en Nueva España. Gracias. Gracias, Antonio. Sí, es decir, los 12 tienen primero un bagaje cultural muy importante y tienen un rodaje de vida fraterna muy importante aquí. Lo que se da al pasar a América es esa experiencia de evangelización claramente misionera, que no tenían aquí. Aquí sí predicaban, pero allí no harán otra cosa más que predicar. Y además, si aquí en la Reforma en España son pequeños conventos que se van sembrando en las afueras de los pueblos y ciudades, allí serán frailes que tendrán automáticamente que dispersarse. Y eso en la instrucción, que no he podido llegar, se dice, porque se dice incluso que se van a dividir y que tengan que ir siempre de dos en dos. Y lo curioso es que sin vivir en núcleos fraternos estables, van a mantener una ligación y una lealtad fraterna y al Evangelio fortísima. ¿Por qué? Porque están formados en una obediencia cordial aquí. Eso se da ya aquí y lo trasladan allí. De tal forma que eso
de alguna forma crea una, no digo unidad, una unidad en esa misión evangelizadora que es el milagro de los 12. Cómo, porque nada más que llegan se empiezan a dispersar. Cómo en esa misión que se reparte consiguen anunciar lo mismo y de la misma forma. Eso da la fuerza moral de estos hombres, la capacidad vocacional que tenían y también los recursos que tenían para encarnarse en la realidad, que no conocían. Eso solamente se da por fe, por esperanza y por caridad, y por una gran formación que habían recibido aquí. No sé si nos ha llegado alguna pregunta de parte de los que siguen el Congreso por los medios telemáticos, pero admitimos otra pregunta más y damos paso a las comunicaciones. Mientras llega la pregunta, si me permite, hay una cosa bellísima, no hemos podido llegar. En la obediencia les pide que caminen sobre dos pies. El pie es el amor al prójimo y el pie del amor a Dios, y que no caminen de otra forma. Eso se repite varias veces, tanto en la obediencia como en la instrucción, y eso marcará la misión en la Nueva España y explicará cómo el Evangelio se siembra en el corazón de esos pueblos. Eso es muy hermoso. Vuelvo a agradecer vuestro trabajo, Francisco y Vidal, y convoco y llamo a la mesa a María Teresa Velasco Portero, a Antonio Ramiro Chico y a Rodrigo Martínez Baracas.